Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda siempre que para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un episodio más de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del proceso de escritura de cualquier historia, sobre todo de cualquier novela, cuando son historias más grandes. También se puede utilizar en historias cortas tipo relatos, lo que pasa que a lo mejor al ser más corto no requiere tanta investigación, por así decirlo. Y vamos a hablar de nada más y nada menos de world building. Pero claro, el world building es algo muy extenso que va a requerir más de un episodio, así que hoy nos vamos a centrar en la parte de ambientación, que es un poco como el alma de los mundos que creamos dentro de nuestras historias. Y creo que es una buena forma de empezar hablando de world building paso a paso. La ambientación es fundamental y sobre todo para que el lector nada más llegue, se entere de lo que está sucediendo y se ubique en algún lugar, ¿vale? Porque de repente estamos hablando de mediados del siglo X o de repente estamos en una nave futurista viajando a Marte. Entonces tenemos que hacer que el lector entienda dónde está sucediendo esta historia. Eso hace que el lector pueda sumergirse dentro de tu novela. Es como si, por ejemplo, tú coges un libro y de repente te lanzan a ese mundo en un lugar. Entonces tú tienes que saber dónde estás, por lo menos dónde te ubicas, para empezar como esa historia. Entonces, como ha dicho Rebeca, es importante elegir bien tanto el lugar en donde comienza como los distintos lugares donde van a ir sucediendo la novela, el tiempo, en qué periodo de la época sucede, porque hay veces que puede suceder en una época del pasado, en el presente o incluso en el futuro. Y claro que no siempre va a ser real, no siempre va a estar basado en la línea temporal de aquí, nuestra contemporánea. Hay veces que es inventada al ser, por ejemplo, en fantasía o, por ejemplo, en ciencia ficción también puede suceder que te hayas inventado también la línea histórica, mientras que tenga un sentido, está bien. Por eso es tan importante también el world building, para que todo lo que escribas tenga como cierto sentido, que tampoco vayas a explicar todo 100% al milímetro, luego cuando escribas la novela, pero que sí haya como esa coherencia. Claro, imaginemos por un segundo que somos en este punto, o que nuestros lectores son en este punto, Alicia cayendo, simplemente cayendo por el hueco, y cayendo y cayendo y cayendo. Y llega un momento en que hay que explicarle qué sucede, ¿sí? Y ahí es cuando se encuentra, pues, con las flores que cantan, con el gusano que habla, ¿sí? Y vamos metiendo todo este mundo, toda esta interacción con este mundo, poco a poco, como dice Isa, bien elegidos, el tiempo, el lugar, la estética del sitio. De repente queremos tratar un lugar futurista, pero estamos escribiendo una novela steampunk. Entonces, pues claro, la estética tiene que coincidir con la steampunk, aunque el tiempo y el lugar sean el futuro. Tenemos que jugar con estas tres piezas como si fueran tres buenas patas de un buen banco para que todo quede enlazado y el lector entienda dónde se está metiendo. Exactamente, aunque no haya estudiado como esa historia tal, o aunque no sepa, si por ejemplo es fantasía, como has dicho, ciencia ficción, aunque no sepa toda la historia, que él cuando lo lea lo vea creíble en ese sentido. Por eso vamos a ir hablando un poco también de nuestra experiencia como escritoras dentro de la parte de world building. La primera es que cómo decidimos como el tiempo en el que se desarrolla tu historia. Aquí vamos a decir, en mi caso, es bastante dependiendo de la historia, porque yo lo veo como una peli. Entonces, más o menos, por cómo veo, cómo van vestidos los personajes, cómo son alrededores, pues ya puedo ir viendo un poco, a lo mejor, si se sitúa más en el pasado, si es más en el presente, o si es algo más futurista o distópico, por ejemplo, en algunas novelas que a lo mejor están en el contemporáneo, por así decirlo, pero pasan a lo mejor a otro mundo, donde ese mundo está, por así decirlo, en el presente, pero tiene más, lo ves más como pasado. Ahí también tienes que crear como esa coherencia de cómo funciona cada mundo. Para que crear esa cohesión, incluso sin entender toda la historia al principio, porque claro,
tu lector no tiene por qué entender todo desde el principio, pero sí saber cómo situarse dónde están tus personajes. Claro, porque aquí hay algo importante. Hay algo que no se habla mucho y es el pacto del lector. El pacto del lector es simplemente que cuando una persona agarra un libro y sabe que va a ser un libro de fantasía, se va a sumergir así como tú lo vayas llevando, si lo llevas de la mano, si lo estampas directamente contra la historia o lo que sea, o sea, como lo hagas tú como escritor, porque hay de todo en este mundo, ese lector, su pacto que ha hecho es que al agarrar ese libro va a creer todo lo que hay adentro. Una vez que esa persona empieza a leer, ya esa persona está como metiéndose dentro de tu historia. Entonces, tú eres el encargado de que esa persona vaya entendiéndolo todo y todo lo que lea adentro, como dice Isa, tenga una coherencia. Porque es importante que de repente, imagínate, tú has metido unos faes que tienen 500 años cada uno, guapos, así, unos maromos, guapísimos, morenos, tatuados, que manejan sombras. Sí, vale, nos hemos venido arriba. Ok, está bien. Nos sentamos. Ok, y de repente dices que ese mundo solo tiene de antigüedad 1000 años. Espera, los maromos tatuados tienen 500 y ese mundo de existencia solo tiene 1000 de historia. Aquí es donde empiezan las cosas. Aquí era donde Isa estaba comentando, por ejemplo, lo del tiempo. Exacto. Los tiempos, la línea temporal es muy importante. Si las personas que viven o si los seres que viven en el mundo que tú estás creando pueden llegar a los 500 años y son los jóvenes de la época y el sex symbol de su generación, ¿vale? Pues por lo menos necesitas 10.000 años de historia, como mínimo, ¿vale? Quizás 20.000, pero estamos hablando de las cantidades o de tiempo o de historia o de sucesos. Todo esto es importante para la ubicación, la ambientación y todo lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué metemos todo esto? Esto parece así como, te has ido demasiado arriba. No. ¿Qué pasa? En una novela distópica, por ejemplo, ha sucedido algo que lo ha mandado todo al garete. Y entonces, a partir de ahí, algo pasa. Típica peli Mad Max, típico libro Divergente. Sí. Estamos hablando de que en algún punto sucede algo, todo se fue al traste y a partir de ahí suceden cosas. Las crónicas de Shannara, por ejemplo, una serie de televisión también muy buena. Claro, entonces tienes que saber qué ha ocurrido antes, qué está ocurriendo ahora, para que todo tenga esa cohesión, esa coherencia, esa lógica dentro de lo que estás explicando al lector, para que el lector no diga, Santo Cristo, esta señora se ha ido de calle, de avenida y de ancho. Exactamente. Y con eso no queremos decir que tengas como que diseñar todos los 10.000 años de historia, eso tampoco, pero sí no. Los puntos importantes de por qué están así, eso tal, por ejemplo, una distopía. Mira, también vamos a poner los Juegos del Hambre, que ahí se ve también muy bien, que están ahí en una dictadura donde les obligan a coger a 2 niños de cada distrito para que se vayan a ese juego a matarse. Pero claro, ¿qué ha pasado antes para que ocurra eso? De Susan Collins no te cuenta toda la historia, pero sí el evento importante para que pase eso y decir, vale, ya entiendo por qué está sucediendo esto y por qué necesitan esa rebelión para librarse de los Juegos del Hambre y librarse de este dictador. Pues. Recuerda que estás creando un mundo y usando los mismos Juegos del Hambre. Ahora acaba de salir precuelas. Sí, por eso, que es lo bueno, la autora lo bueno que ha tenido es que ella sabría los puntos, que los puntos más importantes para ella seguramente serían de los propios personajes que salían ya en los Juegos del Hambre, del propio dictador que ha salido precuela contando un poco su historia, va a salir ahora también la del mentor de los chicos, pero son puntos importantes que demuestran de ¿qué ha pasado antes? No te cuentan desde que nació ese mundo hasta que tal, no, porque eso sería también imposible también de manejar. Al menos los puntos importantes para tú saber cuando escribas y el lector cuando lea, vale, pasa esto. Pasa esto porque pasó antes una guerra, que pasó tal, y entonces acto y consecuencia. ¿Cómo va a ser la solución? Que eso será dentro de tu libro. Entonces, además, tienes que saber si estamos en el presente, en el pasado, en el futuro, como decía Isa. Tienes que ubicar al lector porque de repente quieres explicarle algo que pasó para que entienda este momento, para que este momento tenga como más fuerza en tu historia. Vale, todo eso es la ambientación. También en la ambientación podemos incluir
pequeños puntos que vamos a mencionar rápido, no vamos a entrar mucho en ellos, que son como los objetos, los lugares, cómo están construidos los lugares, cómo se ven. Es una ciudad futurista, está hecha de cristal y aluminio. Es una, ¿sabes? Es una biopunk. Hay tecnología, por ejemplo, ¿qué tipo de tecnología hay? Si a lo mejor no hay tecnología o sí que hay, pero más rudimentaria o es súper futurista. Claro, o estamos hablando de que hay teletransporte. O sea, aquí metes como los elementos que también van a dar esa ambientación, van a terminar de cerrar esa ambientación. Incluso podemos hablar de hasta cómo hablan o se visten los personajes. Exacto. Es importante para la ambientación. Va a dar muchas pistas. Claro, claro. Aún no nos vamos a meter específicamente en esos temas, pero sí, todo eso va a formar parte, el lugar, cómo están creadas. Pero sí, al final también sus costumbres, qué costumbres han escogido, si son muy diferentes a lo mejor, porque a lo mejor están en el futuro y tienen otro tipo de costumbres que, por ejemplo, ahora o del pasado, tal, incluso el clima, si a lo mejor es una ciudad futurista o una, imagínate a lo mejor en una distopía donde de repente ya no llueve. No sé, creo que no sería posible, pero bueno, imagínate qué pasa. Al final tú también puedes jugar con eso, mirar también que tengas coherencia en ese sentido, pero claro, todo es como para que el lector cuando lea y tú también cuando lo escribas dices, vale, me sitúo aquí, pasa esto. Claro, si tú das una explicación lógica de que ha pasado algo antes, dices, vale, pues a lo mejor ahora la Tierra, imagínate en esa distopía, está en sequía total. Fíjate, tú dices que difícil, ¿no? Dune. Bueno, es verdad, no se me había ocurrido, pero sí. Claro, y entonces el clima es más como desértico, más como... Y entonces la pelea o la guerra puede darse por el agua. Y claro, eso ahí tiene, claro, yo digo, este tema tiene que ser... Y claro, digo, sí que... Pero son este tipo de cosas los que van a ser esos engranajes de tu maquinaria. Al final, hay algo por lo que tienen que pelear. En ese caso, la lluvia. En el caso del agua, en el caso quizás una comida, estamos hablando quizás distopías o futuro. De repente es un futuro demasiado light, como en Star Trek, que ponen como, no, todos nos llevamos bien y todo está muy bien, hasta que viene alguien a fastidiar el cantado, ¿vale? Ok, está bien. Pero tienes que saber por qué está sucediendo, ¿ok? Porque no, todos nos llevamos bien y todos nos queremos mucho. Y claro, son, como hemos dicho, son cosas de que a lo mejor incluso puede ser una utopía disfrazada, es una distopía, pero que está disfrazada como de utopía, de que todo estamos bien, todo va bien, hasta que hay algo que rompe con eso y que demuestra que no todo va bien. Y aquí tú decides, de repente decides que es otro mundo, con otras reglas, que viven en una luna en vez de un planeta, porque en el planeta no se puede vivir, porque hubo una guerra y lo destrozaron todo. Tú eliges esa ambientación. Imagínate que de repente es solo una nave espacial o es la Inglaterra del siglo XVI. Lo de la nave espacial me ha recordado a la serie de los 100, que estaban ahí todos muy bien y de pronto a los jóvenes les tiraban como a la Tierra para ver si podían sobrevivir ahí. Bueno, yo estaba pensando más en Titana, pero vale. A mí me vino a decir. Son estas cosas, tienes que entender en qué punto lo estás poniendo. De repente tú quieres escribir una novela romántica y ahora ya está. O sea, quieres una chico, quieres una ambientación muy sencilla y eso también está perfecto, ¿vale? Una ambientación muy sencilla, hay móviles, existe el WhatsApp, existe el Telegram, ya está, el Internet existe y punto, se acabó. ¿Vale? Claro, es que al final la ambientación no es algo que desde el principio tengas que enseñar al pie de la letra todo, es en tal, no, lo va a ir viendo el lector también y dándose cuenta de cómo funciona todo. Al principio sí que le tienes que situar un poco de al menos en qué época está o dónde está el personaje para ubicarse, pero sin contar todo, porque claro, si no, si ya se lo cuentas todo desde el principio y no hay como esa chicha de que la trama continúe, no se va a aburrir y va a abandonar la lectura. Entonces lo bonito es también ir conociendo ese mundo junto con los personajes, ir viendo cómo actúan con su alrededor, con el entorno y eso, ir revelándolo poco a poco también va a jugar mucho con la trama y le va a dar como más, como ese juguito. Y además, igual que hablábamos en el capítulo de la fantasía no es fácil, cuando metemos componentes mágicos
o personajes un poco más mágicos, también tenemos que meter las reglas, ese mundo no funciona igual que otros, qué se puede hacer con la magia, cuál es el alcance de la magia, o qué cosas están prohibidas. Todo esto Claro. es muy divertido porque al final, piensa una cosa, eres un dios de este mundo que estás construyendo y tú eliges. Es como un juego, es como un videojuego. Tú estás eligiendo en qué lugar lo quieres hacer, cómo se ven tus personajes, cómo van a vestir tus personajes, todo, todo. Y esta es la magia de poder escribir. Y sí, no pasa nada con que más adelante, mientras estás escribiendo la novela, descubras cosas nuevas de tu mundo. Que eso suele pasar, de que hay veces que lo tienes muy claro y hay veces como que solo ves el sitio, tienes una referencia clara, a lo mejor la historia clara, pero vas descubriendo cosas nuevas a lo largo de, mira, pues esto que a lo mejor no tenía yo tan claro, ya he encontrado como esa pieza, porque son como piezas de puzzle que se van formando dentro de la propia historia. Y es muy bonito también, al final la ambientación también ayuda a eso, a que porque al final, como hemos dicho, es el alma de la historia, los personajes es al final donde van a tener que andar y transitar su camino por esa ambientación. De repente tú dices, bueno, no, es que quiero escribir un libro sobre hombres lobo y tiene que ser en el medio del bosque. ¿Por qué no puede ser en medio de una ciudad? ¿Por qué no puede ser en un planeta diferente? O sea, no te cierres O a... en una distopía, si es que puedes jugar ahí, puedes jugar un poco ahí con los géneros, con la ambientación, es en tal. La parte de la gracia del world building es que tú vas a añadir los ingredientes que tú quieras para crear el mundo que a ti te dé la gana. Y eso es lo más chulo de todo. Es decir, no te limites y no digas, no, como ha dicho Rebeca, el hombre lobo solo puede estar aquí porque es lo que siempre hemos visto. No, juega, juega. Es como, a mí ahora me ha venido unos libros que leía de niña que se llamaban Los vampiratas, que eran vampiros piratas. Volaban un montón esos libros. Eran súper juveniles. Seguramente alguno a lo mejor les suena. Lo escribís en comentarios. ¿Ves? Pues, ¿dónde ves tú un pirata vampiro? Pues a alguien se le ocurrió que le gustaban los vampiros y le gustaban los piratas. Ay, sí, fan. Ya está. Todas estas piezas, como se dice, piezas de puzzle, tú las vas a ir encajando poco a poco. ¿Tienes que saber desde el principio? No. ¿Las puedes ir viendo mientras que tal? Sí. Tienes que tener una idea general. Claro. Antes de escribir, sí, es importante lo que hemos dicho antes, que haya como una coherencia interna. Si tú creas una regla de que a lo mejor esos vampiros no pueden salir a la luz del sol y están como piratas, entonces tienes que crear algo ahí para qué pasa cuando sale el sol. Porque si les da de pleno ahí, ya se mueren. Y claro, si no se mueren, ya estás creando una incoherencia, porque ya has dicho que puedes crear un tipo de vampiro a lo mejor que no le afecte la luz y le afecte otra cosa. Ahí ya puedes jugar, pero no crees reglas que luego no se van a cumplir en ese sentido. Eso sí es importante. ¿Tienes que saberlo desde el principio, hablemos? No. Pero sí tener una idea general para ir trabajando sobre ello. ¿Por qué? Porque vamos a usar ese mismo ejemplo de los piratas y el sol, ¿vale? Si tú no sabes que los piratas son alérgicos al sol o se mueren con el sol, ¿cómo los vas a sacar al sol? Y de repente, una vez los sacas al sol y no te has dado cuenta que ya no es correspondiente con la regla que habías puesto de no salir al sol, te toca reescribir. Y esto te va a dar un fastidio enorme. Déjate las reglas a mano, ten las reglas a mano para decir, oye, mira, sí, no se reviven muertos, los vampiros no van al sol y necesitan de un hechizo especial, así que necesitan de una bruja en la tripulación. Claro, porque a lo mejor puedes crear esa regla, no pueden salir al sol, pero si tienen a una bruja que les lanza un hechizo que con lo que sí que puedan aguantar al sol, sí pueden. Ya está. Es crear como esa coherencia para que sea creíble, por así decirlo. Porque también, aparte del pacto del lector, hay veces que si se nos va mucho la olla, y estoy hablando mucho, vamos a poner aquí un ejemplo muy rápido, seguro que lo han visto, seguro que lo han vivido, Rápido y Furioso. La primera peli bien, la segunda peli bien, la última peli lanzaron a alguien al espacio. O sea, yo no sé si en la siguiente se enfrentan a Thanos, te lo juro. O sea, ya fue como, el coche en el espacio fue como, yo ya no me lo creo. O sea, ya no tiene como esa coherencia del mundo que habíais creado. Porque a lo mejor podría ser real si a lo mejor has puesto como algo lógico en esa parte de... Pero claro, si no pones algo lógico, dices, y después se fueron al espacio, en una película que es más contemporánea, más... ¡Coches! ¡Es una peli de coches!
dices, ¿a qué viene esto ahora? Sí, y luego vuelven, que me encantó. O sea, los que salen en el coche al espacio, luego vuelven. Y digo, Pero sí, tiene una explicación lógica, tiene una explicación. No, el coche vuela de repente. no, esta parte te va a encantar, esta parte te va a encantar y espero que los que nos están viendo también. Tienen un supercombustible, que es una cosa extraordinaria, como si fuera el combustible de las naves espaciales, ¿vale? Y deciden usarlo para mandar a 2 personas dentro de un coche que han sellado con cinta americana. Ah, ¿Ok? bien. Y han mandado con una, ya no me acuerdo cómo lo mandan, Increíble todo. con una curva y tal. O sea, y los 2 tíos están en el espacio conectados por teléfono. Oye, sí, mira, que claro, qué tal. Y es como, entonces, no computa, ¿vale? No computa. O sea, no va bien. No pudiste haber sellado todos los huecos por los que se podrían haber congelado en el espacio. A cualquiera que le guste un poquito el espacio como a mí, un poquito, no se lo va a creer. Y ya fue como, ostras. Ya, y la siguiente que hacemos, ¿sabes? O van al centro de la Tierra o se enfrentan a Thanos y a sus ejércitos, no lo sé. Claro, es lo que hemos dicho, que haya una coherencia dentro de las reglas que ya has creado dentro del mundo. Claro, entonces, claro, llega un punto en que pierdes al lector. Sí, en Claro, este caso pierdes al espectador. ya, esto no es creíble, no es sostenible esta historia. Cread otra cosa que sea en el espacio, que tenga más coherencia y ya está. Mira, fíjate, en Juego de Tronos, ¿ok? Y me voy a la serie porque no he leído los libros, ¿vale? En Juego de Tronos, voy a hacer aquí un poquito de spoiler, así que el que no quiera saber Juego de Tronos. especie de magia, o hay gente que tiene magia, hay gente que puede acceder a esa magia, ¿sí? Y que sabemos de toda la vida la magia no trae de regreso a nadie. Ah, pero resulta que hay una magia como más oscura que puede hacer ese tipo de cosas. Vale, pero entonces te explican que es una magia para muy, muy poquísimas personas y es una magia muy oscura y es una magia que tiene un peso, una carga, no sé qué. Ok, Que tendrá un precio. un precio mayor, ok. Cuando te explican eso, tú puedes decir, vale, ok, como cuando en las pelis cuando hay magos y luego hay nigromantes. Tú estás hablando de magia y de magia o negra o magia oscura o magia de otro tipo. Vale, vale, vale. Entonces, el lector puede entender que hay como niveles. El nigromante puede traer a alguien, pero va a ser como tipo zombie y la magia normal no. Este tipo de cosas son las importantes. Las referencias que ellos tengan, mitos, leyendas, los jefes de casas o de familias, por ejemplo, cuando son hombres lobos o vampiros, que si esta es la reina, que si aquel es el rey, que si este es el consejo, este tipo de cosas son bastante importantes también para la ambientación. ¿Por qué? Porque te explican un poco cómo está organizado también esa cultura. Entonces, lo importante, ¿qué pasa cuando la ambientación es como está poco definida? Pues que a lo mejor puedes perder un poco al lector. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que es como lo hemos dicho en otros episodios. Si esto pasa en el primer borrador, no pasa nada, porque el primer borrador es como para crear como esa estructura de la novela para que esté escrita. Entonces va a haber cosas que a lo mejor haya que mejorar, haya que editar a lo mejor en descripción, sobre todo porque hay gente que se le da mejor las descripciones de los lugares y hay gente que a lo mejor se le da mejor otras cosas como diálogos, escenas de acción, etcétera. Va a depender del escritor, pero para los que os falle un poco más lo que son las descripciones de lugares o de las ambientaciones, todo lo referente al mundo, la parte de world building, aunque lo tengáis escrito, pero os falle en el primer borrador, luego eso lo podéis ir editando. No tiene por qué estar 100% consistente ya en el primer borrador si a lo mejor es lo que más os cuesta. Que si es lo que más os cuesta y lo que os está frenando, seguid escribiendo la novela, que eso luego se puede editar. Y va a ser mucho más fácil cuando la novela ya esté completa y dices, vale, esto va aquí, tengo que hacer como una descripción más grande para que se vea dónde está el personaje, etcétera. O sea que lo importante es que creéis como ese world building tanto antes de escribir la novela como durante el proceso, porque durante el proceso es donde más te vas a dar cuenta cómo es ese mundo. Cuando antes vas a estar investigando y vas a escribir, por así decirlo, cómo funciona esa ambientación, dónde se sitúa, en qué año, etcétera, qué pasó antes, qué es lo que va a pasar después con los personajes. Pero claro, cuando más te vas a dar cuenta es durante el proceso, porque vas a ver a lo mejor alguna cosilla que a lo mejor dices, esto a lo mejor no funciona o no tiene sentido que a lo mejor en esta época pase esto.
y lo vas a borrar y no es malo, ojo, vas a borrarlo y vas a corregirlo, vas a ir rectificando también, el world building tampoco es como todo dentro del proceso, nada es como está estático. Nada es inamovible, por así decirlo, de lo que ya hayas hecho en la escaleta en el world building ya no se puede tocar. No, mentira. Va a ir creciendo paso a paso a lo largo de todo el proceso de escritura. Eso lo vais a ir viendo. O sea, que no os preocupéis por eso y es algo que vosotros mismos vais a aprender de cómo es vuestro propio proceso creando las novelas. Todo lo que no hagamos bien, es decir, como dice Isa, el borrador es una cosa, ¿vale? El borrador es simplemente bajar las ideas a tierra y luego agruparlas en que tengan ese orden. Pero, ¿cómo afecta esto ser descuidados ya? Y estamos hablando del último borrador, el que ya es libro, el que ya va a salir. ¿Cómo afecta que seamos descuidados con nuestra ambientación? Lo primero es, el lector va a hacer una cosa muy curiosa. Su mente va a empezar a rellenar todo aquello que tú no hayas escrito, primero que nada. Entonces, de repente se está imaginando a una persona, porque más o menos el libro le da como unas vibras de ser medieval y de repente le está vistiendo a todo el mundo mentalmente con ropas tal de medieval, anchas, vestidos, tal, y de repente tú como, no, espérate, es que estás en una nave espacial. Y es como, espera. Entonces, el lector empieza a darle repatadas el libro porque dice, ostras, pero esto no me lo habían explicado. Ostras, pero esto no lo sabía. Entonces, el lector va haciendo la película normalmente, va haciendo la película en la cabeza y vas diciendo, sí, mira, y entonces él es guapo, alto, y de repente no, es bajito, pelón, tenía las cejas rubias y tú, tenía una barba de 3 kilómetros y tú, pero eso no me lo dijiste antes. Tienes que ir colocando esta ambientación tanto que hemos hablado, ¿no? La parte histórica, la parte cultural, la parte de la locación, la geografía, la parte de cómo se visten, cómo hablan. Todo esto va a ir metiendo a la persona dentro de tu historia. Lo interesante es que mantengas a esa persona, digamos, como en esa montañita rusa, ¿no? O sea, tú lo subiste al carrito, le pusiste así el bloqueo y dijiste, bueno, vamos adelante. Tin, 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 tin. Ajá. Y esa persona va tin, 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 y de repente tú empiezas a dar aquí vueltas a saco, para arriba, para abajo y para todas partes. Y el lector se baja de la montaña rusa y dice, no me he enterado de nada. Exacto. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que el lector se suba a la montaña rusa y diga, en cada vuelta y en otra vuelta y que salga con una sonrisa en la cara porque le ha encantado. Da igual la sensación que le quieras dejar. Da igual, como si lloró cada página, pero esa persona va a salir feliz y contenta porque la historia tuvo una correlación. De repente tú en la última página matas al protagonista. Y es que eso no va a tener ningún problema para el lector si tú has sido consistente y coherente con cada uno de los puntos. Exactamente. Cuando llegas a ese momento, en el momento en el que el personaje muere, por supuesto, vas a llorar como una Magdalena, vale, pero va a ser perfecto porque vas a decir, joder, el libro me acaba de romper, me destrozó, pero lo amo. Pero es verdad, y es que hay mucha gente de que no tiene que, por ejemplo, si tú estás pensando en escribir un libro y dices, es que no acaba bien, hay libros que no tienen que acabar bien, no es malo y puede ser un libro genial sin que tenga como el final feliz típico que te dicen. Pero fue coherente. Exactamente, sí fue coherente, como hemos dicho. Los personajes han sido redondos, te has currado lo que es el world building, la gente sabía en qué momento dónde estaba el personaje, qué estaba haciendo. Eso es lo importante, que el lector vea dónde está y qué está haciendo y decir, no esto de que dices, ¿qué ha pasado? Esto, ¿por qué ahora de repente está hablando tu personaje o ha pasado de repente a estar en otro sitio? ¿Se ha transportado o algo? Y no me entera. ¿No les ha pasado, y esto puede ser libros, pelis, series, ¿vale? ¿No les ha pasado que de repente están viendo algo, están leyendo algo y en el lugar hace mucho frío y tal, y de repente tú, aunque sea 28 de agosto, tú estás en tu cama ahí leyendo el libro o viendo la peli y estás pasando frío con ese personaje? Esa persona hizo el world building correctamente, te metió tanto en el libro que tú estás pasando frío un 15 de julio.
Es ¿vale? como esa empatía del lector. El lector también crear esa empatía con los personajes y con el mundo que has creado. Y de repente, y también puede pasarte al revés, ver una de esas pelis, de esas de, no sé, como la de Amor y Tesoro o algo de esto, que son en una playa, en un no sé qué, y tú estás en pleno invierno y estar, ¡uf! Estoy agotada del calor, ¿vale? Porque estás metido dentro, sabes lo que está sucediendo, ¿ok? Estás ahí con los personajes, no estás en tu sofá, no estás en tu cama, no estás en tu sillón leyendo, estás con el personaje en el sitio en el que está. Crear esa coherencia. Claro. Porque seguramente como escritores os haya pasado, incluso a nosotras mismas, de que estamos escribiendo una historia y que de repente hay en algún punto en el que sintamos que a lo mejor está perdiendo fuerza. Tanto como escritores como lectores, de que a lo mejor la historia estamos viendo que ha perdido como fuerza. Ahí también es cuando hay que pararse. Yo siempre digo, cuando estamos escribiendo y vemos como que la cosa flojea, vamos a pararnos y ver qué está pasando. Porque a veces también puede ser por esa parte del world building que de repente no estamos viendo bien el personaje o la ambientación. Es importante ver qué es lo que está fallando, porque puede ser una de las cosas. Y es importante volver a reconectar con la historia. Pararse primero, porque muchas veces no queremos parar y queremos seguir. Y es como, la historia te está pidiendo que pares para corregir esto, que no está, hay algo que no está en coherencia. Cuando pasa eso, cuando flojeas, que ya has perdido la coherencia de la historia. Y nos pasa, y no es culpa del escritor, es que pasa. Y ahí es cuando la historia te dice, párate, que hemos perdido el carrito de atrás. Es como cuando vas a una montaña rusa y se ha desprendido el carrito. Espérate, que no hemos perdido a los de atrás. Un momento, sí. Ok, y de repente te fuiste por las ramas. De repente tú estabas contando la historia principal y entró un personaje secundario y empezaste a contar la vida de ese personaje secundario y estás en un callejón sin salida. Y te quedaste ahí atascada. Y dices, ¿y ahora? Vuelve a la línea original, mira a ver qué está pasando, mira a ver dónde te fuiste por las ramas, porque nos pasa. A todos como escritores, y es una cosa que es cuando la historia te dice, para, lo que pasa es que nosotros queremos, no, hay que seguir con esto. Que sí, hay que seguir, pero párate y mira a ver qué es lo que te está diciendo la mente, decir, hay algo que se te ha ido el carrito de atrás. Que no, que hay algo... Vamos a parecer forzadas, vamos como, dale, hay que escribir, hay que escribir. No, no todo es escribir. Hay veces tenemos que detenernos, mirar lo que hemos hecho, dónde la hemos cagado, seamos honestos, porque la hemos cagado en alguna parte. ¿Sí? Nos desviamos, nos dimos la vuelta, estamos volteados hacia atrás y sentados en el mismo carrito, pero volteados para atrás. Pero es parte del proceso y tal. Hay veces que la tenemos que cagar, pararnos y decir, vale, vamos a mirar hacia atrás, ¿qué es lo que pasa? Y ya cuando lo ves, ya lo rectificas y perfecto. Entonces, pero como también hemos venido aquí a dar soluciones, no a hablar de problemas, porque dices, claro, chicas, es que yo eso también lo he vivido, pero quiero soluciones. Bien, vamos a por la solución. Vale, empecemos. Lo primero es cómo empezamos a construir un mundo. Aquí cada uno va a tener como su propia técnica, pero para que podáis ir probando si estáis empezando como a crear world buildings de vuestras novelas o historias, va a depender mucho. Lo podéis hacer a través de mapas. Por ejemplo, hay programas online que son gratuitos donde puedes crear tus mapas y tú puedes jugar un poco si tienes también world building de un lugar fantástico o de ciencia ficción, crear mapas para tú situarte tú también, porque hay veces que, claro, lo vemos en nuestra cabeza y decimos, a ver, esta es la calle por donde estaba. Si tienes ya un mapa donde más o menos, aunque no esté bien dibujado 100%, tú sepas por dónde se está moviendo el personaje, te ubicas más. No tiene que ser el mapa entero del mundo, sino donde se van a mover los personajes. Pero algo gracioso que también sucede con los mapas es que sepas las distancias, ¿vale? Claro. Imagínate que existen carruajes o caballos o algo parecido, o grifos, ¿vale? Imaginemos, dragones. ¿Cuánto tardas en dragón o en caballo de un punto a otro? Hay coches. ¿Cuánto tardas en llegar de una ciudad a otra? Porque claro. de repente te estás... Porque también, claro, Sí. también tiene que haber una coherencia, porque imagínate que a lo mejor tardas 7 días en llegar de un punto a otro y luego a la vuelta tardas 2 días. Dices, ¿qué ha pasado ahí? No se puede, no se puede. Entonces, y eso se ve también mucho en pelis o en libros o en cosas que la coherencia temporal no está siendo la correcta, ¿vale? Antes hablamos también de lo de las edades, ¿no? Pero la coherencia temporal entre moverte de aquí a allá o de acá a acá. Hay portales, hay teletransportación,
hay naves, de repente han ido caminando y han tardado 7 días, pero han tomado un dragón de regreso. Oye, Claro, entonces tiene más sentido porque el dragón va más rápido. O, por ejemplo, si han llegado vuelven en portal, llega más rápido. Claro, eso también tiene que tener unas reglas. Como hemos dicho, claro, aparte de los mapas, también nos pueden servir el hacer fichas. Hemos hablado mucho de fichas de personaje en otros capítulos, pero también existen las fichas de mundo para sí. que vosotros creáis vuestro propio world building. La ambientación, qué reglas tiene el mundo, es en tal, cómo es el clima, cómo tal. Claro, Que, porque de repente claro, va a depender mucho. en el medio del trayecto, ellos están yendo a la montaña de Unir y de repente en el trayecto les llueve, les nieva, tienen que pasar por debajo del mar. Ajá, ¿están preparados para eso? De repente parte de la aventura que tienen que suceder durante ese trayecto es que obtengan, como en los videojuegos, es igual que en los videojuegos, que obtengan el elixir de no sé qué que les hace respirar bajo el agua, la capa de no sé qué que les hace volar hasta el otro sitio. O sea, este tipo de cosas también es interesante y es importante porque da sentido también a la aventura, al trayecto que están haciendo o a la consistencia de la historia. Otras formas que a lo mejor os puede ayudar, sobre todo si sois muy visuales, como aquí nosotras dos, es a lo mejor crear mood boards o referencias visuales. Pinterest, por ejemplo, ayuda mucho, que seguramente muchos lo conoceréis. Al final es como para inspirarte, porque no os ha pasado alguna vez de que a lo mejor estáis atascados y tenéis como un tablero de visión con varias imágenes de la novela y así os ayuda mucho como a inspiraros. Ya no solo con visual, sino también con música, de que a lo mejor hay una canción que está muy vinculada a alguna escena o a tu libro y el escucharla pues te inspira. Al final, cada escritor va a tener como sus propios rituales, sus propias formas de inspirarse y esto también sirve dentro cuando vamos creando el mundo. ¿Y qué música te imaginas a lo mejor cuando ves ese mundo en tu cabeza? Eso te puede ayudar. ¿O qué escenas ves? Eso te puede ayudar mucho, tanto lo visual como lo auditivo. Y luego también a lo mejor más truquitos así para compartir para un mundo. Hablamos mucho del mundo fantástico y más histórico, a lo mejor o distópico, pero también una historia puede ocurrir en el mundo contemporáneo y decir, bueno, aquí a lo mejor el world building no te lo tienes que currar tanto en cuestión de invención, porque aquí sí ya tienes unas reglas, pero claro, tienes que ver a lo mejor, sí, por ejemplo, ver cómo funciona en ese año, porque a lo mejor quieres escribir sobre el contemporáneo, pero de unos años a lo mejor antes, por ejemplo, de los años 90, que están cerca. Claro, cómo funcionaban los años 90. Claro, o sea, incluso no hay que irse tan atrás. Claro, si vas incluso hace 5 años a la pandemia. 5 años, ¿quieres hablar de la pandemia? Vale, ¿cómo funciona? Había una serie de reglas, pues tienes que, y a lo mejor hay algunas que te acuerdas porque porque lo hemos vivido aquí todos, pero hay algunas que dices, no me acuerdo de esto, pero ya lo tienes como más asentado en ese sentido. Pero también, como ves, había una serie de reglas que incluso puedes meter en tu novela para que haya como esa coherencia. Claro, y todo eso le da a la mente del lector Sí. el punto factible de que eso suceda o de que eso sea verdad en ese mundo que está leyendo. De repente yo te estoy contando la historia de una chica que atraviesa un libro y cae en un mundo diferente. ¿Qué pasa? En el mundo en el que vive esa chica puede ser el actual o puede ser otro mundo que tú te inventes, pero al atravesar el libro entra a otro mundo. Entonces, cuando tú quieres separar los mundos o hacer mucho énfasis en cómo funcionan, pues tienes que explicar al lector dónde está ella, de qué punto parte ella y Claro. a qué punto llega ella. Es como Outlander. O sea, no sé si han visto la serie o saben cuál es el tópico, ¿vale? Es lo mismo, ella cruza de un punto que no es el actual para nosotros, cruza en un punto atrás en la historia y va a un punto mucho más atrás en la historia. Entonces, claro, ¿qué necesitas? En ese caso necesitas las dos ambientaciones y ser muy específico y muy claro en la ambientación en la que vive ella y en la ambientación en la que cae ella por esta magia o lo que... Claro, porque ella tiene en su cabeza las reglas de su mundo, pero ha llegado a otro mundo donde va a haber distintas reglas. Entonces ahí es como que va a chocar un poquito, que eso también puede ser un juego divertido para ese tipo de novelas, porque es como un choque entre dos ambientaciones totalmente distintas, pero claro, el personaje es de una ambientación, pero de repente lo metes en esta.
y ella solo sabe las reglas de esta y tiene que aprender a convivir en esta para no llamar la atención, por así decirlo. Porque eso sería peligroso para ella. Exacto. Entonces, todos estos juegos de ambientación son súper interesantes, son muy divertidos de escribir. Creo que por experiencia propia podemos decir que son muy divertidos de escribir, son muy divertidos de crear si te gustan este tipo de cosas. Por supuesto, hay gente que decide que, mira, todas sus novelas van a ser contemporáneas, actuales y ya está. O sea, no pasa nada. Totalmente bien, es tal, pero también incluso las actuales tienen sus propias reglas, porque incluso tú viviendo aquí ves que hay una serie de reglas, no es todo, ¡hala, hago lo que me da la gana! No, siempre hay como una serie de reglas. Lo que pasa que, claro, es más fácil porque ya es como, ya conoces las reglas de este juego. Claro, como decíamos en un podcast, creo que era con Andrea Longarela. Escribes contemporáneo, el chico no puede o la chica no puede ir y matar a alguien, pero cuando escribe fantasía sí que puede, ¿sabes? Y no van a la cárcel. Claro, entonces, ¿ves? Una regla sencilla de que, claro, en la contemporánea, si matas a un personaje, pues trae consecuencias. Pero en el mundo contemporáneo actual sí habría como una repercusión, esa persona claro. tiene que escapar o tiene que no sé qué, pero de repente lo metes en el bosque con Blancanieves y los 7 enanitos y si mata a alguien, no hay nadie que lo persiga, no hay un sheriff que lo persiga o no hay una policía que lo persiga para meterlo a la cárcel. Claro, ahí va a depender. Por eso lo de las reglas es tan importante en todo tipo de géneros, en todo, incluso en el contemporáneo. Lo que pasa que aquí, al conocerlos, pues es un trabajo que a lo mejor ya no hace falta tanto world building de fondo, porque técnicamente hay reglas que ya son de lógica, que ya conocemos porque ya vivimos aquí. Claro, incluso lo hablamos, creo que fue en el de Fantasía No es Fácil, creo que fue en ese, pero hablábamos de que cuando incluso tú viajas en el mundo actual, en el nuestro, tú viajas de un país a otro, hay distintas reglas en los países y hay cosas que se toman como una, de repente como algo que te está saltando las leyes y en otro sitio no. Hay cosas que incluso en nuestro mundo actual están bien vistas en un sitio y mal vistas en otro. Claro, hay culturas diferentes y claro, tienes que ir aprendiendo. Si vas a lo mejor a viajar, por ejemplo, te vas a China o tal, tienen una cultura muy diferente a la de aquí, a la de España o la de Europa. Entonces, si vas ahí, al menos enterarte, no saber todo, pero sí que vas con un poco de conocimiento para cuando vayas ahí no saltarte ninguna norma. ¿Sabes? Pero eso mismo lo aplicas a las novelas. Entonces, quieres hacer algo contemporáneo, pero de repente en ese mundo que tú estás escribiendo, tú no quieres hablar de ninguna pandemia, pero quieres que hablar que hace 5 años ella rompió con el chico que amaba, ya está, no pasa nada. En ese mundo de ese libro no sucedió la pandemia. No hubo pandemia. Es como un universo alternativo de la Tierra que en la que no hubo pandemia. Puedes hacerlo. Al final la escritura puedes jugar como tú quieras. Claro. Sí que tiene unas reglas lógicas, pero puedes jugar como tú quieras. Claro, mientras tus reglas se puedan sostener, ¿ok? Y den esa coherencia a la persona que lo está leyendo y diga, ostras, claro, lo dejó hace 5 años, pobrecita, ¿sabes? Ya está. Cuando el lector entiende lo que tú estás proponiéndole, de repente tú le estás proponiendo que todas las personas se convierten en animales. Todos. Toda la población humana se convierte en animales. Hay una serie que vi hace tiempo que era de eso, de que los niños que nacían con partes animales, super cookies. Ok, pero entonces ahí puedes jugar con cosas. Imagínate que de repente todos nos convertimos en lobos. ¡Hala! Así. ¿Por qué? Pues es que es algo lógico. ¿Sabes? Y es como, wow, o todos nos convertimos en zombies o todos en vampiros. Puedes jugar con lo que tú quieras mientras tengas una lógica, un porqué, una parte o histórica o leyendas o mitos o algo que lo pueda soportar esta idea que tú tengas. Lo que decíamos, 500 años contra 1000. No puedes decirme que la gente vive 500 años ahora de la nada y solo tenemos... Como lo has dicho tú, que a los 500 años eres un jovenzuelo y el mundo solo tiene 1000 años, dices. A ver, ¿qué ha pasado? Bueno, pues, ¿hay explicaciones mágicas? Sí. ¿Puedes inventarte algo? Por supuesto que sí. Ok, pero tiene que tener una lógica. Si el mundo solo tiene 1000 años y estos ya tienen 500 y son unos maromos monísimos, ok, pues hay algo que pasó. Vienen de otro planeta, vienen de otro sitio, son de una raza especial. Si por ejemplo dices que vienen de otro sitio, tiene sentido, porque entonces no es que tengan 500 años viviendo en ese mundo. Tienen 500 años en total desde que lo que sea. O de repente, por un hechizo,
ellos han logrado vivir 500 años. Y no envejecen, ¿ves? Puedes ir jugando ahí. Ese Puedes tal como jugar lo que tú quieras. En eso se basa Peter Pan. total. Si no vamos muy lejos, podemos Y ya todo jugar. está inventado, luego ya es como es la originalidad, pero luego lo piensas y dices, esto ya estaba escrito. Claro, pero es aquello que te venga bien a ti y que haga que tu mundo sea correspondiente a lo que tú quieres llevarle al lector y que el lector se lo pueda creer todo. Porque Que esta tenga crisis- como esa coherencia interna con reglas. Claro. Queridos dramaturgos, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio, aunque traeremos más de world building. Pero de momento, ¿qué elementos de ambientación os parecen más divertidos de crear? También os animamos a dejar como algún consejito que tengáis vosotros también para mejorar la ambientación de vuestras historias. Os leemos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre y para todo escritor, Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.